Hola, hola, mi nombre es Sonia García. Soy psicóloga familiar sistémica y psicóloga del trabajo y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es la ansiedad. La ansiedad, eh, pues es una emoción bastante generalizada, ¿no? El trastorno de ansiedad en nuestros tiempos junto a la depresión son los dos trastornos que han marcado nuestra época contemporánea, de nuestra época. Eh, y particularmente quiero hablar de la ansiedad y la diferencia con el trastorno de ansiedad, porque no es lo mismo experimentar ansiedad que tener trastorno de ansiedad. ¿Ya? Y voy a hablar sobre lo que es la ansiedad en general y la emoción biológica, el conflicto emocional, el sentido biológico que se esconde detrás de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción que, como toda emoción, a la base tiene una función biológica. ¿Cuál es el propósito de la ansiedad? Es protegernos de peligros. Cuando éramos hombres o seres humanos de las cavernas, ¿sí? Estábamos expuestos a muchos peligros, a depredadores, a los cambios meteorológicos, bueno, había un montón de peligros. Entonces, nuestro sistema nervioso tuvo que poner en marcha cierta emoción para protegernos, ¿no? Entonces, es una emoción de estrés, ¿ya? Es decir, es un estrés, es una tensión, se activa el sistema simpático, ¿sí? Para ponernos en alerta de los eventuales peligros que pueden existir a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué puede representar un peligro? ¿Ya? Puede representar un peligro, digamos, si estoy cruzando una calle y hay autos cruzando por la calle a toda velocidad, eso representa un peligro. Entonces, en ese sentido, es adaptativo sentir estrés, ¿no? Que lo que se llama, este es un estrés positivo, lo que se llama euestrés, ¿ya? Eu significa felicidad, significa positivo, ¿no? La raíz eu. Entonces, estrés significa un estrés positivo, es un estrés que me permite adaptarme a los diferentes desafíos de la vida. Nosotros ya, los seres humanos, no tenemos como desafío enfrentarnos a un depredador, es decir, a un animal enorme que quiere venir a comernos o agredirnos. Digamos, los desafíos que vivimos actualmente son distintos, ¿no? Entonces, digamos, un ambiente de trabajo difícil, una relación con el jefe tensa, complicada, problemas familiares, eh, digamos, diferentes desafíos, diferentes retos que tenemos en nuestra vida y que los evaluamos como peligros. Entonces, ¿qué pasa? Que, que a veces tenemos un estrés positivo porque, digamos, si tengo una entrevista de trabajo, ahí se genera el estrés, es decir, tengo que prepararme para esa entrevista de trabajo porque mi objetivo es poder acceder a ese empleo. O si, por ejemplo, en la universidad o en los estudios, tengo que presentar un examen, tengo que prepararme y el estrés, ese estrés, me permite prepararme para ese desafío que tengo que pasar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el estrés pasa de ser un euestrés a un distrés? Es decir, lo que se dice en inglés distrés, que es ya es un estrés negativo, es decir, ya es un estrés que me va a impedir hacer las cosas, es un estrés en el que yo no identifico, o sea, a ver, es una respuesta exagerada biológica de nuestro cuerpo, ya es una respuesta biológica, fisiológica, más bien exagerada de nuestro cuerpo frente a un peligro que en realidad
que interpretamos, que nuestro cerebro biológico interpreta como peligro, cuando en realidad no es tan peligroso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, y em, esto puede estar, digamos, como que justificado, es decir, tengo un estrés exagerado porque tengo un desafío, tengo un reto, o puede ser simplemente que estoy en casa y que tengo que salir a comprar algo, salir a comprar algo que es algo tan cotidiano, pero ya salir a comprar algo a mí ya me está generando una serie de, de, mm, de sensaciones fisiológicas que pueden y evidenciar un estrés negativo, es decir, un distrés, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo evalúo la situación como muy, em, como muy grande, como que sobrepasa los recursos que yo tengo para hacerle frente, ¿no? Entonces, ese desequilibrio entre la situación, las demandas de la situación y los recursos que yo evalúo que tengo, hace que yo tenga un estrés negativo, ¿ya? Porque en el fondo, la emoción biológica de de la ansiedad es desvalorización, es decir, desvalorizo los recursos que yo tengo para hacerle frente a una situación, ¿ya? ¿Qué pasa en la ansiedad? ¿Y cuál es la diferencia entre ansiedad y trastorno de la ansiedad? A ver, el trastorno de la ansiedad generalizada quiere decir que las situaciones cotidianas que todo el mundo hace, de salir a la calle, de interactuar con los demás, o bueno, situaciones digamos, son cotidianas para todo el mundo, ¿sí? Y en las áreas funcionales de la persona se ven afectadas por una serie de síntomas de la persona, es decir, ya hay pensamientos catastróficos, o sea, hay cogniciones catastrofistas, ¿no? Pensamiento negativo todo el tiempo, todo el tiempo. Eso a nivel cognitivo. Pero a nivel fisiológico es, por ejemplo, palpitaciones, problemas para conciliar el sueño o problemas para dormir, insomnio, náuseas, ganas de vomitar, mareos, sudoración, taquicardia. O sea, es todo eso. O sea, pueden haber algunos síntomas, todos de los que he nombrado, pero básicamente es eso. Entonces, si tú no tienes eso, no es ansiedad, no es trastorno de la ansiedad lo que tienes. Es simplemente ansiedad. Es simplemente que estás teniendo un distrés, pero no es un trastorno de ansiedad generalizada, porque la ansiedad no es solamente estar estresado o estar nervioso, es algo que se extrapola a otras áreas funcionales de la vida, ¿ya? Entonces la persona tiene esta sintomatología en el trabajo, ¿ya? En el trabajo o en su vida cotidiana, etcétera. Esa es la diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Biológicamente, nuestro cerebro está, nuestro cerebro está concebido para, ya sea frente a un peligro, atacar o defenderse, ¿ya? Atacar, defenderse o huir, o sea, defenderse a través del ataque, ¿no? O sea, atacamos para defendernos o huir. Y en la ansiedad lo que pasa es que el cerebro se queda bloqueado entre esas dos emociones. Entonces, no se sabe si huir de lo que yo, de este estímulo que mi cerebro interpreta, mi inconsciente interpreta que es un peligro, o, em, o hacerle frente, ¿no? Pero como hay una desvalorización, o atacar, pero como hay una desvalorización de mis recursos, ¿sí? De lo que yo soy como persona para hacerle frente a esa situación, entonces se producen todo este tipo de sintomatologías en el cuerpo, porque
la sangre, la sangre que está por todo el cuerpo, se baja a las piernas para poder correr y huir del peligro, ¿sí? Y todas estas sensaciones, esto de la taquicardia, de la sudoración, de las náuseas, todo esto obedece a unos niveles altos de adrenalina porque la persona siente que de verdad está en peligro, ¿ya? Bueno, entonces eso es el origen, digamos, la función biológica de la ansiedad y la diferencia entre un estrés positivo y negativo y la diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Bueno, ¿y cuál sería como la emoción, el conflicto emocional detrás de la ansiedad? La ansiedad sería como una manera de no vivir el presente, es decir, como vivir en el edificio del futuro, ¿sí? O en el edificio del pasado, porque la ansiedad y la depresión son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Pero en las dos no se está viviendo el presente. En la depresión se está viviendo en el pasado y en la ansiedad se está viviendo en un futuro, pero en un futuro catastrofista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conflicto detrás de la ansiedad? ¿Qué es lo que quiero lograr con la ansiedad? Porque todo tiene un propósito, ¿no? En el inconsciente. ¿Cuál es el beneficio secundario de tener ansiedad? Pues que yo he internalizado inconscientemente, recordar que el inconsciente es el 95% de nuestra personalidad, que esta visión sobre mí misma o mí mismo inconsciente de pobre de mí, de que no soy capaz, de que no voy a ser capaz, etcétera, me trae un beneficio secundario. Inconscientemente creo que así llamo la atención, que así yo, al no poder distinguir de un peligro real a un peligro imaginario, voy a estar más segura, más protegida, más seguro, más protegido. O sea, ese es el beneficio secundario, ¿ya? El beneficio secundario es no vivir el presente. ¿Y por qué yo no querría vivir en el presente? Porque no estoy siendo coherente conmigo mismo. ¿Qué es la coherencia consigo mismo? Que es que lo que yo, que lo que yo digo se parezca lo más posible a lo que yo pienso, que lo que yo hago se parezca lo más posible a lo que yo pienso y a lo que yo siento, o sea, que haya como una coherencia entre el aspecto mental, emocional y conductual. Si esa coherencia se distorsiona o se desequilibra, yo empiezo a perder confianza, no solamente en mí, sino en la vida. Entonces tendría yo que preguntarme cuántas veces yo he dicho que sí cuando en realidad quiero decir que no, ¿sí? Y he dicho que sí por miedo, porque la emoción dominante aquí es el miedo, por miedo a perder a personas a mi alrededor, ¿ya? O cuántas veces he dicho que no para, queriendo decir que sí, para querer preservar una imagen social ante cierto grupo determinado de personas o ante una persona en especial. Entonces, en los dos casos no estoy siendo yo coherente con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que yo hago. Si estoy en un trabajo que no me gusta, si estoy en una relación que ya no tiene, en la que yo ya no me siento bien, en la que yo ya no estoy feliz, si estoy en un lugar donde yo ya no me siento que pertenezco a ese lugar o que estoy creciendo como ser humano en ese lugar o no me siento adaptado yo en ese lugar. Entonces, básicamente es como un autoengaño, es una incoherencia, ¿sí? Entre lo que yo quiero y lo que estoy haciendo con mi vida. Bueno,
Bueno, entonces, ¿de dónde puede venir esa incoherencia o esa desvalorización de mí mismo y de mis recursos con respecto a las demandas o a los desafíos de la vida? Puede venir de experiencias tempranas en la infancia, ¿sí? En la relación con nuestras figuras de apego, es decir, con nuestros padres. Si hemos tenido un apego evitativo, ambivalente, es decir, un apego no seguro, y en mi anterior video hablo sobre la teoría del apego, pero también pueden venir de más temprano, del proyecto Sentido Gestacional. También tengo un video hablando sobre el tema, es el video anterior y hay otro video sobre el tema, lo dejo por aquí en la cajita de descripción. Es decir, todas las memorias emocionales que vivió nuestra madre estando embarazada de mí, o sea, estando embarazada de ti. ¿Por qué? Porque ese contexto emocional que tu madre vivió, tu cerebro, tu inconsciente lo ha asimilado como que en ese contexto emocional prospera tu vida, ¿ya? Entonces, si ese contexto emocional estuvo marcado por emociones de tu madre, emociones de angustia, de miedo, de peligro, porque quizás estaba, no sé, en una relación violenta con tu padre o porque había peligros alrededor. Bueno, tu inconsciente ha absorbido, ha asimilado que en ese contexto prospera la vida, es decir, o sea, como si tú fueses un pececito concebido en una pecera con el agua teñida de rojo, pues el pececito va a creer que en un agua teñida de rojo es que la vida prospera. Y cuando lo cambian de acuario, se queda paralizado porque no se siente con sus referentes emocionales. Entonces, esto a veces se hace inconscientemente. Cada vez que empezamos un proyecto, es como si volviéramos a nacer simbólicamente. Y entonces se vuelven a desencadenar esas memorias del origen de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, ese sería como un elemento a indagar. El otro elemento es ir a buscar más en el transgeneracional, ¿no? Ya habría que hacer un estudio del árbol genealógico para mirar con qué ancestros estás tú vinculado y qué situaciones de peligro, de miedo, de peligro, vivieron estos ancestros que por fidelidad inconsciente, ya sea por repetición, que estés repitiendo tú inconscientemente en tu vida, o por reparación, por compensación, y entiéndase compensación y reparación no como sanación, sino como que hago todo lo contrario, ¿sí? Pero igual estoy en fidelidad. Entonces, esos elementos habría que entrar a verlos dentro, por supuesto, de un espacio terapéutico. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para, digamos, para empezar a cuestionar este mecanismo que se ha generado dentro de mí de la ansiedad? Primero que todo, ¿qué es lo que quiero cambiar de mi vida? ¿De verdad estoy siendo coherente con mi vida? O sea, ¿de verdad estoy haciendo lo que quiero? ¿De verdad estoy con las personas que quiero? ¿Estoy en el lugar que quiero? O sea, esas son preguntas que deberíamos hacernos siempre. ¿A quién quiero cambiar? Porque a veces queremos cambiar a alguien, a nuestro marido, a nuestra pareja y todo esto, y recordar que la pareja es un espejo y me muestra a mí mis heridas y lo que debo cambiar yo. En esta vida no vinimos a cambiar a nadie. O sea, esto de que las personas cambian porque otra persona los cambia, eso solamente está en las películas y en las novelas y en la ficción, pero en realidad un ser humano no puede cambiar a otro, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces, ese empeño de querer cambiar a otra persona me puede estar generando ansiedad. ¿Qué es lo que me molesta? Porque todo lo que me molesta viene a enseñarme algo sobre mí. Y está bien que hayan cosas que me molesten, ¿ya? Pero entonces, ¿está en mi mano cambiarlas? Si está en mi mano,
pues las cambio. Y si no, hacer un proceso de aceptación. Quizás estás pasando por un momento difícil de una pérdida, un duelo. En ese caso, necesitas acompañamiento psicológico. ¿Cuál es mi proyección? Porque lo que me molesta, como lo que venía diciendo, tiene que ver siempre conmigo. Esa es la ley del espejo. Lo que nos molesta de los demás, en realidad hace resonancia con algo de mi personalidad, de mi inconsciente que yo no estoy viendo y que la otra persona me está reflejando. Esta es una ley indiscutible que es así. Ojalá no fuera así, pero es así. Lo que a mí me molesta de los otros en realidad tiene que ver más conmigo que con los otros, ¿ya? ¿Qué experiencias tempranas viví con respecto a aquello que me molesta? Si son, por ejemplo, temas de pareja, quizás mi pareja me está mostrando la herida que yo tengo que ir a sanar con mis padres, ¿ya? Y a veces el cerebro tiene maneras de asociar, de hacer metáforas, se llama metáfora o mentominia, o sea, metáfora de mentominia, es decir, o sea, son como atajos que hace el inconsciente para protegernos de peligros. Entonces, por ejemplo, que si mi papá en la edad temprana fue maltratador, ¿sí? Y fumaba. Entonces yo asocio el humo del cigarrillo con maltrato, con violencia, etcétera. O sea, a mí y oler el cigarrillo ya me empieza a generar ansiedad. O por ejemplo, si a mí me atracaron o me agredieron en una calle de ciertas características, pues entonces yo voy a asociar cualquier calle que se parezca, la voy a asociar con ese peligro, ¿ya? Entonces, pues, porque la ansiedad también puede venir de un evento traumático, ¿ya? Entonces, esos son como atajos, ¿sí? Que hace nuestro cerebro para poder protegerse, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí me atracaron, por ejemplo, si me atracaron, me agredieron en una calle con 14 años, pues los recursos que yo tenía en ese momento no son los mismos que tengo yo ahora como adulto. Si a mí un perro me mordió a los 4 años y yo sigo teniendo ansiedad cada vez que hay un perro, eh, es porque mi inconsciente evalúa, porque para el inconsciente el tiempo no pasa, que yo no tengo, o sea, que yo tengo los mismos recursos cuando tenía 4 años y no como no los recursos de un adulto como soy ahora, ¿ya? Entonces, todo esto debo preguntarme. Y a ver, ¿qué puedo hacer por ahora para salir de la ansiedad, no? Conectarme con el momento presente, ejercicios que me sirvan a mí para conectarme con el momento presente, es decir, meditación, mindfulness, que es una técnica para conectarse con el momento presente, ¿no? Disfrutar del momento presente. Am, Confiar en la vida, ¿no? Tener confianza en que lo que está sucediendo en tu vida, por doloroso, por difícil que sea, tiene un propósito superior que a veces no entendemos, ¿no? Y hacer, por supuesto, un trabajo personal de introspección, porque como te dije, o sea, un trabajo de introspección, por supuesto, dentro de una terapia psicológica, porque como te dije, el origen de la ansiedad puede venir de experiencias tempranas de la infancia, de tu proyecto sentido gestacional o de fidelidades en el transgeneracional, o puede venir dada por un evento traumático y en ese caso se tendría que trabajar ese estrés postraumático que se quedó, digamos, o que inconscientemente te has quedado enganchado en ese estrés porque buscas protegerte de alguna manera de ese evento traumático que viviste. Entonces, de lo que se trata es, por ahora, lo que puedes hacer, ¿no? Mientras puedes asistir a terapia psicológica o ir con un terapeuta, es mirar tu coherencia.
contigo mismo. Coherencia en lo que tú dices, coherencia en lo que haces, coherencia, es decir, que lo que yo pienso, lo que yo siento, mis emociones y mis acciones estén equilibradas, es decir, que sean coherentes. ¿Cómo yo puedo ser incoherente en la vida? Por ejemplo, que a mí me cae mal una persona y entonces la veo y porque nos conocemos y hemos compartido espacios juntos, le mando una sonrisa y le doy, sí, y finjo que me cae bien, ¿ya? Eso es incoherencia, ¿sí? Aparte de hipocresía, pero es incoherencia, ¿sí? Bueno, no te estoy diciendo pues que le insultes, no puede ser cordial y todo esto, pero no tienes que fingir algo que no eres o que no sientes, algo, fingir algo que no sientes, ¿ya? O callarte tus emociones, también el callarse y el ocultar emociones, ¿sí? Eh, es, es una manera de ser incoherente, ¿ya? Porque la otra persona no va a leer lo que estamos sintiendo. Entonces es por eso pertinente saber poner en palabras nuestras emociones. Es decir, es una autoobservación de mi coherencia en la vida cotidiana entre lo que hago, lo que siento y lo que pienso, estén en coherencia, ¿sí? Con lo que yo quiero, con lo que yo quiero de mi vida, ¿sí? Concentrarse, por supuesto, en las soluciones, más no en el problema. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Ya? Porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra intención. Y donde ponemos nuestra atención a eso que le estamos poniendo nuestra atención, se multiplica en nuestra vida. Eso con respecto a la ansiedad. Entonces, espero que este video haya sido útil para ti, que te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y bueno, por aquí te dejo mis datos si quieres tener consulta conmigo. Próximamente voy a hacer un taller sobre autoamor, sobre amor propio. Aquí te dejo también toda la información por si estás interesado o interesada. Bueno, nos vemos en mi próximo video. Adiós.